Hola, soy Juan Pablo Gómez, yo soy consultor corporativo de Avaya para Latinoamérica en el portafolio de Contact Center y esta es la primera de 3 sesiones de arquitecturas nativas en la nube. Esta primera sesión es acerca de la infraestructura como servicio. Luego, en la segunda sesión, vamos a hablar ya más en detalle de las arquitecturas de software listas en la nube, todo el concepto de microservicios, arquitecturas basadas en evento, cómo ha evolucionado SOA o el Enterprise Service Bus y cómo hoy en día se construyen, digamos, aplicaciones que ya son nativas para la nube. Y en la tercera sesión vamos a entrar más en detalle de cómo ha sido la adopción de Avaya de estas nuevas arquitecturas nativas de nube en soluciones como el Common Service Platform, que es la evolución, digamos, de Breeze como plataforma de runtime, y también de cómo es la infraestructura de OneCloud en Contact Center as a Service. Sin más detalles, pues vamos a ver un poco como las lecturas, digamos, recomendadas para esta primera sesión de Infrastructure as a Service. Son 3 tópicos. El primero es una lectura de 10 minutos de la página de Microsoft. Todo esto está en el Learning Path de LinkedIn. Hay también un curso que le recomiendo de 1 hora acerca de las bases de Amazon Web Services, que es lo que vamos a tratar también hoy en esta sesión, y un video de un evento de Google donde hace una explicación en 45 minutos básica de toda la infraestructura de Google Cloud, ¿sí? Hoy particularmente, pues vamos a ver estos 4 temas. Vamos a ver cómo se maneja el storage, el cómputo y el networking, específicamente en Amazon Web Services, y vamos a compararlo con Microsoft Azure. Al final del día, lo que se pretende con esta sesión es que podamos tener los conocimientos, digamos, básicos para entender los requerimientos de infraestructura como servicio para desplegar una solución de Avaya. Es decir, por ejemplo, tomando esta referencia de un cliente que quiere una solución Avaya con un Communication Manager, un CMS y un Session Manager y la desea desplegar en Amazon Web Services, pues de acuerdo a la documentación vemos que necesitamos este tipo de especificaciones. El objetivo de la sesión de hoy es entender e inclusive poder estimar cuánto podría costar esta infraestructura en Amazon Web Services, ¿no? Tener claro cuando nos hablan de un M4 Large con 64 DBS, qué significa, ¿no? Vamos a empezar entonces por el tema del almacenamiento en Amazon Web Services. El primer tipo de almacenamiento es lo que se conoce como S3 o Simple Storage Service. Es, haciendo una analogía, es como Dropbox, ¿no? Es algo que no tenemos un equivalente, digamos, on-premise, ¿sí? Pero básicamente es un tipo de storage como objetos. Es decir, yo puedo poner archivos en lo que Amazon llama buckets, pero lo interesante es que voy a tener, digamos, una cantidad de APIs para poder luego manipular objetos. Entonces no piensen simplemente como un repositorio, como un FS para poner archivos. La realidad es que en S3 se tiene gran flexibilidad para hacer, digamos, de una manera programática la administración, el movimiento. Inclusive un sitio web completo, desde que sea, digamos, estático, podría ser puesto simplemente en S3, ¿no? Haciendo, digamos, ahora una analogía un poco con lo que teníamos en on-premise. En on-premise típicamente tenemos 2 tipos de storage, lo que se conoce como una NAS, que es un almacenamiento a nivel de archivos, ¿sí? Básicamente yo tengo como un NFS, un Network File System, y en el caso de una SAN, el almacenamiento se hace a nivel de bloques, ¿sí? No tanto así de archivos. Cuando yo tengo un almacenamiento on-premise en tipo SAN, el protocolo para accesarlo es SCSI o Fiber Channel. Por el contrario, cuando tengo una NAS, básicamente me conecto simplemente es por Ethernet y lo que tengo es un Network File System. Hay un equivalente que vamos a ver para una NAS y una SAN en Amazon Web Services, pero como comentaba, el servicio de storage de pronto más popular es S3 y no tenemos un equivalente on-premise porque es un storage basado en objetos, ¿sí? Ahora bien, solo como para que tengan una idea, la durabilidad es de 11 nueves, es decir, 99 punto y otros 9 nueves, ¿no? Durabilidad es el hecho de que no consiga luego esta data, no, se pierda. Y la disponibilidad de ella en un momento dado, si voy a necesitar esa data y no la consigo. Ahí Amazon compromete hasta 4 nueves, es decir, 99.99. Como les decía, es un storage muy flexible
porque permite el manejo de APIs, manejo de permisos, de políticas, que hace, digamos, usable S3 para hacer implementaciones, digamos, muy complejas, ¿no? Dentro del mismo S3 hay diferentes tipos de posibilidades, ¿no? El estándar que yo les decía con una durabilidad de 11 nueves, ¿no? Y una disponibilidad de 4 nueves, pero también puedo tener un descuento y un menor precio por otro tipo de storage en S3 que se conoce como el de acceso infrecuente. O sea, son datos que yo no voy a necesitar tan seguidos, va a tomar un poco más de tiempo en restaurarla y pues va a tener un menor precio. Y tienen una opción que es el glaciar, que es básicamente congelar, como su nombre lo dice, digamos los datos. Piensen ustedes en esto como por ejemplo las grabaciones de un contact center después de un año. Eventualmente hay que poder recuperarla por un tema de una demanda, un tema de compliance, pero la posibilidad de que yo requiera una llamada de hace más de un año es muy baja. Entonces, después de cierto número de días, la idea es que lo que está en buckets en S3 se mande a Glacier para ahorrar costos. De hecho, pues en Glacier inclusive eh, cuesta menos que inclusive comparado con Tape, ¿no? Y ya después de algunos años, pues obviamente pues ya borrar, digamos, estos datos. Ahora vamos a hablar un poco de otro servicio en Amazon que es el EBS, que es Elastic Block Storage. Esto es lo más parecido a una analogía de lo que sería un disco duro. Acá ya es un almacenamiento por bloques para yo poder poner, por ejemplo, un sistema operativo. Esto sería el equivalente a tener una, una SAN, ¿sí? O sea, y llegar por SCSI o por Fiber Channel a estos volúmenes. Hay dos tipos de, digamos, de almacenamiento que usan las instancias, que son las máquinas virtuales en Amazon. Hay uno que es temporal, ¿sí? Que si se detiene la instancia, por ejemplo, se va a borrar, que ese tipo, digamos, de disco de bloque se usa para temas temporales, hacer un caché, un procesamiento, ¿no? Y demás. Pero digamos el disco duro ya perdurable y demás es específicamente ya lo que se conoce como EBS, ¿no? Que básicamente ahí ya yo conecto las instancias a estos discos duros. Digamos, una instancia inclusive podría estar apuntando a más de dos volúmenes NBS, ¿no? Y luego digamos, de este EBS está muy bien integrado con S3 para lo que es backups. Entonces yo podría tomar lo que conocemos como un snapshot, una imagen de ese disco, un sistema operativo completo y demás, y enviarlo a un bucket en S3, ¿no? Bueno, hay otro tipo, digamos, de storage en Amazon, que este sería el equivalente a una NAS en on-premise. Básicamente es almacenamiento por archivos, es por básicamente acceso por el protocolo de Network File System. Y yo puedo ir y traer, digamos, esos archivos. Y bueno, tiene, digamos, un precio bien atractivo, ¿no? Y además no necesito declarar de manera anticipada cuántos gigas necesito. Yo lo que voy necesitando lo voy usando. Cuando hago este Elastic File System en el caso del EBS sí tengo que declarar de antemano cuántas gigas voy a necesitar de, digamos, de ese almacenamiento, digamos, en bloques, ¿no? Este es un resumen de cómo funciona el storage en Amazon. Entonces, si almaceno a nivel de archivos, que es NFS, Network File System, sería EFS. Para bloque, recuerden que hay dos tipos, el mismo, digamos, disco duro que usa la instancia, que ese si yo termino la instancia, pues desaparece. Luego se usa más para temas, por ejemplo, temporales. Si tengo, por ejemplo, una instancia que está haciendo procesamiento digital de un audio, ¿no? Entonces, mientras hace todo ese proceso, puedo usar sin problema el instance storage, ¿sí? Inclusive si yo reboteo la máquina no se pierde, es si la termino. Pero ya probablemente para todo el tema perdurable y demás es el servicio concreto ya de Amazon EBS, ¿no? Y a nivel de objetos está el concepto de S3 y dentro de S3 la posibilidad de Glacier, que es enviar los datos para hacer un almacenamiento por años, ¿no? Ahora, para transferir, digamos, data a Amazon Web Services,
resalto aquí como las tres principales opciones. Hay un servicio que es Amazon Direct Connect, que es básicamente en conjunto con partners de Amazon para dar rutas con niveles de servicio garantizados y calidad de servicio para subir data, ¿no? a Amazon o bajar data de Amazon Web Services. Si yo tengo, por ejemplo, un data center on-premise y quiero garantizar la calidad de esa conexión, ¿no? Y no ir simplemente por un internet que no me garantice calidad de servicio. Existe otro concepto que es el Snowball, que es básicamente unos discos duros que envía Amazon, eso es más en Estados Unidos por correo y yo puedo subir los datos, ¿no? Y también un Storage Gateway que es teniendo un elemento, digamos, de Amazon en el data center para poder enviar información, ¿no? Vamos a ver a continuación las diferentes opciones de máquinas virtuales que tenemos en Amazon. Los servicios de máquinas virtuales en Amazon están dentro de una característica o una categoría, un servicio que se conoce como Elastic Cloud Compute o resumido como S2. Entonces, cada vez que vean ustedes S2, estamos hablando de una instancia que es como se conoce en las virtuales en el mundo de Amazon Web Services. Hay diferentes configuraciones de máquinas virtuales, hay unas que están más optimizadas para el tema de memoria, de CPU, de storage o de capacidad, digamos, de networking, y esto es lo que se conoce como, pues ya un tipo de instancia de máquina virtual. ¿M? Aquí estoy especificando es CPU, RAM, disco, networking y demás. Hay otro concepto en Amazon y es el, el concepto de las AMIs, los Amazon Matching Images, que ya tiene que ver más con un empaquetamiento, digamos, de software. Un AMI, claro, corresponde también a una especificación de virtual CPUs y de RAM y demás, pero tiene adicionalmente ya un software precargado. O sea, yo puedo tener inclusive una marketplace en Amazon donde yo ya tengo un AMI que tiene Windows, que tiene SQL, o un AMI que viene con Red Hat y demás. Yo podría construir mis propias AMIs, ¿no? Piensen ustedes si estoy preparando, por ejemplo, un WAS para un Experience Portal. Yo podría ya de una vez dejar listo el Red Hat como lo necesito, el Tomcat con todas las librerías, todo lo que yo necesito y genero, digamos, un AMI. En el caso del despliegue de aplicaciones de Avaya en Amazon Web Services, nosotros no entregamos AMIs, entregamos OVAs, ¿sí? Como lo hacemos Open Virtual Appliance, ¿no? Este tipo de archivos, pero luego hay un proceso en Amazon para poder convertir un OVA a un AMI. Básicamente el OVA se lleva a un bucket en S3 y en S3 se hace luego, digamos, la conversión a un AMI de Amazon Web Services, ¿no? Cada una de estas instancias va a tener un storage temporal, ¿no? Que es el que hablábamos ahora, pero ya, digamos, sus discos duros definitivos y demás son los volúmenes que se traen del servicio de Amazon Elastic Block Storage, ¿no? Vamos a ver entonces un poco el tipo de instancias que tenemos. Hay unas de propósito general, como las T2, las M4, las M5, ¿sí? Digamos, son propósito general. El hecho de tener, por ejemplo, M4 y M5 es más las generaciones, siendo, por ejemplo, M5 la más reciente, ya hay también un M6, igualmente con la numeración y la nomenclatura de las instancias que están optimizadas para temas de cómputo, que se ponen como las C. Entonces, C3, C4, C5, ¿sí? O sea, siendo C5 la más moderna, ¿sí? Por ejemplo, un Session Manager que no necesita mucho tema de almacenamiento en disco, pero sí necesita mucho tema de cómputo, de procesamiento de mensajes, usa este tipo de instancias, las que están optimizadas para el tema de cómputo, mientras un Communication Manager va en una instancia que está más de propósito general, ¿no? También hay unas que están más optimizadas para el tema de memoria, como la familia X, la familia R, y unas para alto throughput, como la familia D y la familia I, ¿sí? Vamos a tomar como ejemplo la familia M, que es la que usamos para el Communication Manager, para el CMS, ¿no? Entonces vemos que voy a tomar M5, que es lo más popular, como les digo, ya inclusive una M6, ¿no? Una familia M6. Dentro del M5 hay también diferentes características, donde básicamente se va duplicando la capacidad. Empezamos por la familia M5 Large, que tiene dos Virtual CPUs, estos son Virtual CPUs de 2.5 GHz y 8 GB de memoria RAM. Y digamos, vienen también ya inclusive con un bandwidth dedicado para la comunicación con su disco duro, ¿no? Con su elemento en storage, ¿no? Y cuando ya vamos a una M5X Large es el doble, 2X es ya 8 Virtual CPUs, 4X es 16 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, básicamente el factor X es como la ropa, ¿no? X, doble X está dando la talla, ¿no? Y obviamente proporcional va el incremento de memoria,
bandwidth para la comunicación con el storage y también con el networking, ¿no? En gigahertz, ¿no? El performance. Como les decía, el concepto de AMI es más ya el concepto lógico de empaquetar todo un software en una máquina virtual. Entonces, inclusive dentro de Amazon Web Services hay un marketplace donde están disponibles AMIs que ya vienen con inclusive licencias de Windows o por ejemplo de Linux. Em, Amazon también maneja un concepto que es Bring Your Own License, ¿no? Usted puede traer su licencia de Microsoft, aunque ya hay bastante disputa con Microsoft respecto a eso, ¿no? Con Oracle también por toda la competencia que hay en este momento. Pero digamos, usted también podría traer, digamos, sus licencias a Amazon Web Services. Ahora bien, ¿qué opciones hay para adquirir las licencias, perdón, las instancias, las máquinas virtuales? Hay una que es básicamente on demand, donde usted paga por la hora de cómputo que use estas máquinas, ¿no? Esto está perfecto para tráficos que tienen picos y bajas, ¿no? Y usted no tiene que comprometerse a un tiempo que va a tener esto, ¿no? Obviamente pues es más costoso. Luego viene el tema de reservar instancias, donde ahí ya viene un descuento bien importante, donde usted dice, ok, yo necesito un servidor de la familia de propósito general M5 y lo necesito por 3 años, ¿sí? Inclusive hay una opción de pagar upfront o pagar, digamos, mensualmente, pero usted ya se está comprometiendo, es un contrato de reserva esa capacidad y pues Amazon le da un descuento importante por esto, ¿no? Y están otras que se conocen como Spot, que es básicamente unas máquinas virtuales que están sujetas al precio del mercado, ¿sí? Entonces yo puedo decir, es como que hago una puja en la bolsa, mire, si esta instancia llega a estar en menos de este valor, yo la uso, ¿sí? Pero si sube ese valor, la libero. Entonces, supongan ustedes que están en un proceso que es en batch, que no es tiempo real y demás, y dice, oye, quiero aprovechar un momento de bajo tráfico y si el precio baja, pues las uso y si no, pues las devuelvo, ¿no? Ese es básicamente el concepto de un spot license, ¿no? Y pues obviamente una de las ventajas de la nube es la elasticidad. Esto se maneja a nivel de máquinas virtuales de instancias en Amazon con el concepto de autoscaling, que básicamente es donde yo pongo un grupo de máquinas virtuales y yo le digo lo mínimo que yo necesito son tantas máquinas virtuales, la capacidad deseada es tanta y usted podría escalar hasta tanto. Les voy a dar un ejemplo. Supongan que tiene un Experience Portal, un IBR, que normalmente recibe hasta 600 llamadas simultáneas, pero el Black Friday este tráfico puede crecer hasta 4. Entonces yo podría definirle que ese Experience Portal tenga dos instancias, dos MPPs, ¿sí? Que ese es el estado, digamos, deseado, pero que puede escalar hasta 4 MPPs, ¿no? Y digamos, dinámicamente, si hay necesidad, se puede, digamos, escalar el número de máquinas y esto se puede hacer de manera programática. Básicamente yo al definir un autoscaling group estoy definiendo es en qué red van a estar, con qué políticas de seguridad, cuál es el AMI que va a levantar. O sea, una imagen, por ejemplo, de un MPP, pero luego yo programáticamente puedo ver, por ejemplo, cuando se incrementa el cierto tipo de llamadas, el pico de llamadas, yo podría automáticamente levantar otros MPPs, ¿no? Y esto es lo que se conoce como un auto-scaling group. Vamos a hablar a continuación un poquito de cómo funciona, digamos, el networking en la nube. Hay un concepto muy importante aquí que es el concepto de VPC o Virtual Private Cloud. Básicamente todo detrás de Amazon en lo que es networking es Software Defined Network. Básicamente un VPC es una entidad lógica y totalmente aislada dentro de Amazon Web Services, ¿no? Yo puedo tener dentro de mi cuenta de Amazon Web Services hasta 5 VPCs, ¿no? Pero pues digamos, típicamente no piensen en una VPC como una subnet, no, o sea, es un concepto bien grande que vamos a ver que tiene bastante flexibilidad para adelante, ¿no? Pero una VPC es algo que está, digamos, totalmente separado a nivel lógico y sobre lo que usted como usuario de Amazon tiene total control, es decir, usted puede definir el rango de direcciones IP que usted quiera dentro de su VPC, puede crear subnets, reglas, usted tiene total control de lo que hace, digamos, dentro de su VPC, ¿no? Ahora bien, ¿cómo funciona, digamos, en la práctica el concepto de VPC? Dentro de Amazon está el concepto de regiones, entonces, por ejemplo, Brasil es una región, en Estados Unidos hay varias regiones, ¿no? Y dentro de las regiones, ahí los conoce como zonas de disponibilidad. Digamos, una zona de disponibilidad está muy cerca de la otra, están típicamente en la misma área metropolitana, pero no separadas más de 100 millas, de tal manera que es una conexión en fibra, digamos, muy rápida
que permite hacer temas, digamos, de backup, de disaster recovery dentro de la misma región, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá estamos viendo que es la región del este 1, pero tiene dos zonas de disponibilidad. La región Estados Unidos este 1A y Estados Unidos este B. Puede haber, hay zonas que tienen inclusive tres regiones de disponibilidad. Recuerden que las zonas de disponibilidad están en la misma área metropolitana, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, en Los Ángeles, eh, pero están separadas máximo 100 millas, de tal manera de que puede que haya una falla en una zona de disponibilidad, pero no se va a afectar seguramente la otra porque vienen de otra red eléctrica y demás. Está muy cerca para que la latencia sea baja, pero son edificios y digamos una falla en una zona no va a afectar, digamos, a la otra, ¿no? Ese es como el concepto. Y estando todas dentro de la misma región y dentro de la misma VPC, ¿no? Dentro separadas, ¿no? Del resto, digamos, del mundo. Ahora bien, como yo les decía, dentro de la VPC yo puedo tener mi propio rango de direcciones IP. Esto se asigna y se define siendo, digamos, un concepto de industria que es los bloques CIDR o Class Interdomain Routing. Ahí les dejo un link de Wikipedia donde explican bien cómo funciona esto, pero es pues muy sencillo, ¿no? Básicamente es como cuando yo hago un manejo la máscara, ¿no? Entonces cuando yo hago un bloque, por ejemplo, un rango de dirección IP y digo que es bucket 16, estoy asignando como 65.000 direcciones IP, versus si hago un bucket/21, estoy bajando, estoy asignando, reservando 2.000 direcciones IP. Lo mínimo que se puede asignar dentro de una VPC es 16 direcciones IP cuando uso un bloque de /28 y cuando lo hago /16 sería lo máximo, son 65.000 direcciones IP. Veamos esto en un ejemplo práctico, ¿no? Entonces tengo una cuenta dentro de Amazon Web Services, tengo una VPC, como les decía, yo puedo tener múltiples VPC, no cantidades, pero puedo tener varias, 2, 3, 4 VPCs, y dentro de mi VPC le asigno un bloque de direcciones, ¿no? Entonces en este caso se le asignó el rango de direcciones 10.0.0.0/16. Ahí hay 65.000 direcciones IP, eso a nivel de VPC, ¿no? Pero tengo varias zonas de disponibilidad y tengo varias subredes dentro de cada zona. Entonces, esas 65.000 empiezo a dividir. Cuando yo hago un bucket las 19, estoy asignando como unas 8.000 direcciones IP. Entonces, lo que es los servidores que voy a poner en la subred pública, voy a dejar ahí disponibles unas 8.000 direcciones IP. Para la red privada voy a dejar unas 4.000 direcciones IP, S/20 son 4.000 direcciones IP, ¿no? Que van a iniciar siempre 10.0.32. Y voy a dejar también en una zona sensible, puede ser por ejemplo la zona PCI, Payment Card Industry, por temas de tarjeta de crédito, que voy a dejar ahí solo 2.000 direcciones IP y voy a dejar una reservada, ¿no? Así voy yo distribuyendo bloques de direcciones IP, ¿no? Iniciando desde la VPC, luego bajando a las zonas de disponibilidad y por último a las subredes. Vean aquí un poquito con más detalles, ¿no? Como a la VPC le estoy dando un bloque de 65.000 direcciones, // y luego estoy dejando a cada zona de disponibilidad le estoy dejando 8.000, ¿sí? Estoy dejando un espacio ahí también, digamos, perdón, a cada zona le estoy dejando 16.000, ¿no? /18 son 16.000 direcciones IP. Noten ustedes que estoy dejando 16.000 sin usar, porque tengo 65.000. Si cada zona disponible estoy dejando 16.000, me están quedando 16.000 disponibles, ¿no? Para otra futura zona o lo estoy dejando de spare, como se está mostrando acá, ¿no? Ahora bien, veamos cómo funciona el concepto de seguridad en Amazon Web Services, ¿no? Por lo menos lo básico. Hay dos elementos pilares que son las listas de control de acceso y los security groups. Las listas de control de acceso funcionan a nivel de redes, ¿no? Como las que yo veía ahorita, que yo tengo una subred para, por ejemplo, el tema de PCI, otra subred para los servidores que van a tener salida directa a Internet, otra para mis servidores internos. Entonces, yo manejo listas de control a nivel de las subredes. Y los security groups son a nivel de instancias, a nivel de máquinas virtuales. Entonces, miremos, por ejemplo, la imagen que tenemos ahí. Ahí tenemos una VPC que tiene un rango de direcciones 10.0.0 y tiene 65.000 direcciones. Y luego, veamos, tiene una primera subnet a la izquierda que tengo pues varias instancias. Ahí estoy tomando un subgrupo de direcciones IP y tengo un security group a nivel de instancias. Entonces, cada vez que me quedo con la instancia voy por el security group, pero si voy a salir de la subnet, tengo
que pasar por las listas de control de acceso, ¿no? Antes de ir a las routing tables, ¿no? De manera similar, a la derecha tengo otra access control list para manejar el concepto, digamos, de esta subnet 2, ¿no? Y vean ustedes que tengo, aunque tengo solo dos instancias, tengo dos security groups diferentes. O sea, hay bastante, digamos, flexibilidad, ¿no? Entremos un poco en detalle en los security groups. Como les decía, el security group está eh, definido a nivel de instancias, a nivel de máquinas virtuales y da seguridad a nivel de protocolo y puerto, ¿no? Para la instancia. Y es lo que se conoce como un stateful firewall. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo doy la posibilidad de que un tráfico salga de la instancia, ¿cierto? Por cierto puerto y con cierto protocolo, estoy permitiendo que con ese elemento del exterior que me comuniqué, también por ese mismo puerto y el mismo protocolo me responda, ¿sí? Ya yo mantengo memoria, ¿sí? De ese estado y no tengo que declarar explícitamente que también estoy dando permiso de entrada, ¿sí? Si yo lo doy el acceso por ese puerto y por ese protocolo y se inicia la comunicación, voy a poder responder a comunicaciones, ¿no? Ahora veamos un poco cómo funcionan las listas de control de acceso. Como yo decía, es un concepto a nivel de redes, ¿no? De subnets, ¿no? Acá estoy definiendo entonces reglas y tengo específicamente reglas de entrada y de salida. Si comparamos con vemos anteriormente aquí con los security groups, en los security groups yo no defino específicamente entrada y salida, yo defino es puerto y protocolo, ¿sí? En este caso sí es mucho más explícito entrada y salida, ¿sí? Entonces yo puedo permitir, por ejemplo, que el tráfico solo vaya en un sentido y no viceversa. Tengo, digamos, esa flexibilidad en las listas de control de acceso. Básicamente aquí se define entonces qué protocolo, desde qué rango de puertos y cuál es el origen, ¿sí? O el destino, ¿no? Dependiendo si es una regla para permitir que entre tráfico o que salga tráfico, ¿no? Aquí les dejo esta comparación, ¿no? Esta analogía entre los security groups y los Network Access Control List. Estos control lists también, por ejemplo, son muy prácticos para usar los buckets, el almacenamiento de objetos en S3, ¿no? Ahora bien, habíamos iniciado esta presentación con un ejemplo de un requerimiento, digamos, de un cliente que acaba de adquirir una solución de Avaya en OneCloud Subscription, 3 años, y adicionalmente quisiera entonces también usar Amazon Web Services y queremos tener un estimado y ayudar al cliente a entender qué requiere de Amazon Web Services para desplegar un Communication Manager Simplex, un Session Manager y un CMS 19, ¿no? Entonces, en la documentación, digamos, de Avaya sale esta información, que por ejemplo, para un CMS pequeño de hasta 500 agentes y 50 supervisores, requiero una máquina virtual en Amazon, una instancia de propósito general de la familia M5 Large, que ya viene con 2 CPUs y 8 GB de RAM, y requiero en disco duro lo que sería en Amazon EBS 800 gigas, ¿no? Y les vamos a ver entonces ahora cómo llegamos a estos cálculos, ¿no? Hay un tema importante, es que para el caso de CMS se recomienda que el tipo de EBS sea algo que se conoce como Optimized Storage, ¿no? Que tiene un throughput dedicado que va entre 500 y 19.000 megabits por segundo, ¿no? Entonces uno paga un poquito más, por eso ven ustedes que si ustedes comparan el CMS con el Communication Manager, el CMS cuesta más, bueno, también tiene una familia más moderna de M5, pero cuesta más porque tiene mucha más capacidad de disco, 800 gigas, pero también porque es más costoso este EBS porque se le está garantizando un throughput en megabits, ¿no? Para el acceso a los datos al CMS. Este ejercicio nos da mensual de $162 para el Session Manager. Miren que el Session Manager es muy costoso porque es una familia de instancias de Amazon de alto procesamiento, capacidad de cómputo, una C4 y 2X Large, por eso son $162 mensuales. Communication Manager $55 y el CMS, como les decía, $106, en virtud de que tiene más storage, es también una familia genérica pero más moderna, M5, les comentaba que tienen ya M6 y 800 gigas de storage, ¿no? Vamos a ver entonces el pricing calculator de Amazon Web Services para que veamos un poco cómo saqué esta información y cómo hice este cálculo. Entonces, eh,
lo pueden encontrar en Google, Pricing Calculator para hacerlo. Es muy sencillo, básicamente uno aquí va adicionando servicios. De hecho, aquí ya el cálculo para esas tres máquinas virtuales de Session Manager, Communication Manager y CMS son $5.000 mensuales, perdón, por año, y estamos hablando de $423 mensuales, ¿no? Vamos a ver entonces cómo se calcula, digamos, este costo. Primero yo le agregué soporte. El soporte valía como $35, pero lo único que cobra Amazon es $100 de soporte mensual, soporte básico. Y vamos a ver las máquinas virtuales. Entonces tenemos tres servicios, tres instancias, ¿no? Vamos a abrir esta, por ejemplo, la primera. Entonces, bueno, acá uno dice el tipo de workload, si es de uso constante, para picos y demás. En este caso lo dejé como constante. Recuerden el concepto que les decía de que uno podía tener spot licensing, ir a ese mercado, por ejemplo, o tenerla solo por picos y demás. Y pues hay unos descuentos por usar esto, ¿no? Luego uno aquí puede escoger, digamos, el tipo de familia, ¿no? Que quisiese, ¿no? Entonces, por ejemplo, si era un M5. Entonces yo filtro acá, aquí me aparecen todas las M5. Ustedes ven aquí hay M5 Large y está indicando cuánto tengo de memoria, de RAM, ¿no? Como les decía, también ya hay un M6, la familia M6 disponible, ¿sí? Y luego lo que uno especifica aquí es, bueno, lo que yo les decía, por ejemplo, uno puede hacer un spot license si quiere ir a ese mercado y dinámicamente, si baja el precio, tomar por unas horas, pero esto nos serviría para nosotros, ¿no? Por unas horas. Yo que estoy tomando es un tema de reservar las licencias, ¿no? Eh, y lo estoy haciendo reservándolo por 3 años, ¿no? Pero sin pagar nada upfront, ¿no? Miren ustedes que si pago de una vez, voy a tener un descuento importante, ¿no? Voy a pagar, no voy a bajar, me estoy comprometiendo a 3 años, un término de 3 años, pero sin ningún pago upfront, ¿no? Sino que mensualmente este sería, digamos, el pago. Luego viene entonces el disco duro, ¿no? Que es el Elastic Block Storage EBS. En este caso para el CMS es de 800 gigas, lo que me dice la documentación de Avaya, para un CMS pequeño de 500 agentes y 50 supervisores. Cada cuánto lo va a sacar backup al CMS. Acá recuerden el snapshot, que yo le tomo a la máquina virtual, a la instancia, y lo mando a un bucket en S3. Entonces voy a estar haciéndolo mensualmente y le digo aquí la cantidad de gigas que estimo que tome esto y ya. Básicamente aquí de esta manera sale el estimado de Amazon Web Services para estas tres máquinas virtuales. Igual si ustedes quisieran también agregar cualquier otro servicio como máquina, como por ejemplo storage, algún otro servicio de Amazon, pues es muy sencillo. Simplemente hacen clic aquí en Add Services y escogen el servicio que ustedes quisieran. Por ejemplo, mire, yo quiero S3. Entonces podría escoger, por ejemplo, cuánto quiero de C3, indicarlo y una vez configurarlo, ¿no? Y de esa manera, pues, acá vamos a tener esta cotización, que en este caso, como les digo, nos está saliendo en $5.000 para el primer año, ¿no? Y 423 dólares mensuales, ¿no? Lo que vamos a ver a continuación es una comparación con Microsoft Azure, ¿no? Entonces, para lo que vimos en AWS, vamos a compararlo con Microsoft Azure. Entonces, el S3, el servicio de almacenamiento de bloques, perdón, de objetos, es lo que se conoce como Blob Storage en Azure. El EBS, los discos duros, se conoce como Managed Disk en Microsoft. El Network File System, el Elastic File System, se llama Azure Service Files. Las instancias, la S2, se conoce como Virtual Machines en Microsoft. El Autoscaling se conoce como Virtual Machine Scale Sets y finalmente, en tema de networking, un VPC se conoce como Virtual Network en el concepto de Amazon. Lo que la conexión VPN igual, VPN Gateway. El manejo de DNS en Amazon es ruta 53, en Azure es DNS. Y cuando yo quiero una ruta dedicada, una conexión que me garantice calidad de servicio, no ir por internet, digamos, público, en Amazon es Direct Connect y en Azure es Express Route. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una demostración de cómo es la consola de Amazon Web Services. Yo les recomiendo que saquen una cuenta de FreeTire. Esto exige que se ponga una tarjeta de crédito, pero el consumo, la verdad, es mínimo, ¿no? O sea, a menos que ustedes solamente levanten servidores mucho tiempo y demás, y les dan un crédito para el primer año
y hay muchos servicios que no tienen costo. Entonces, esto es algo que yo les recomiendo, que tengan una cuenta porque les da acceso también a más documentación y pueden tocar, hacer un poco de hands-on. Entonces, pues vamos a ver aquí un poquito en mi consola. Yo, por ejemplo, acá S3 lo uso como mi Dropbox, ¿sí? Yo cuando quiero, por ejemplo, compartir un archivo con alguien, no quiero que tenga que autenticarse, loguearse y demás, algo que no es información, digamos, sensible, simplemente lo subo aquí a un bucket en S3 y, por ejemplo, tengo este y lo tengo con permisos públicos, o sea, simplemente con que alguien llegue a la URL, les muestro un poco aquí alguno de estos, por ejemplo, este archivo que dice por ejemplo, OneNext Agent Zip, ¿no? Entonces, esta es, si yo hago doble clic, van a ver ustedes que tiene una URL, ¿no? Que es Juan Gómez S3 US West, es la zona en la que tengo yo esta cuenta, y acá está el servicio, aunque S3 como tal, no hay que asociarlo a una región, es un servicio que es como global, es de los pocos en Amazon que es global, ¿no? Por ejemplo, comparado con Google Cloud, Google ese tipo me parece más interesante porque no tengo que yo declarar los recursos específicamente por regiones, todo es por defecto global y uso la red de fibra de Google, ¿no? Pero bueno, esta es la ruta, o sea, haciendo doble clic, cualquier persona aquí, por ejemplo, puede descargar este archivo. Entonces, obviamente, pues para temas sensibles, esto debería tener, puede garantizar un tema, digamos, de seguridad y demás, pero yo lo uso como un mecanismo muy simple cuando tengo que, por ejemplo, compartir una librería de Java, algún ejecutable que normalmente por correo los antivirus, digamos, lo bloquea. Entonces, lo que lo subo a C3 y si es algo público, lo subo aquí a S3 y comparto el link con alguien, ¿no? Este es un servicio personal que yo le doy a S3. Veamos aquí en la consola, ¿no? También, como es de simple, por ejemplo, levantar una máquina virtual. Entonces, EC2 es el servicio de instancias de máquinas virtuales en Amazon. Y yo están, aquí, por ejemplo, yo le voy a lanzar una imagen, hago doble clic y es tan simple como escoger el tipo de instancia, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, yo quiero un Red Hat 8 y luego veo qué familia quiero, miro una familia de propósito general, ¿no? Entonces, esta es la más pequeña, por ejemplo, esta que dice Free Tire, es que yo puedo levantar esta T2 micro y no me va a costar nada, ¿sí? Ciertas horas, ¿no? Tengo como creo que 700 horas al año para usarla, ¿no? Entonces, yo aquí escojo y la verdad muy rápido eh, lanzar una máquina virtual. Bueno, con esto terminamos esta sesión. Como les comentaba, esto es la primera de 3 sesiones. Esta es la basada en Infrastructure as a Service. Luego vamos a ir a un tema muy interesante que es el tema de eh, Cloud Native Architecture, ¿no? Ya cómo se está desarrollando hoy en día el software para la nube. Y esto es, digamos, muy importante porque no solo Avaya está tomando esta arquitectura basada en microservicios y otras tecnologías relacionadas, sino también que nuestros clientes también, sobre todo los que están más avanzados, están haciendo ya sus desarrollos. O piensen ustedes si, por ejemplo, se van a reunir con Nubank, que es un unicornio vale más de $1 billón en su valorización, pero es una startup, ¿sí? Y ellos todo lo hacen en microservicios. Si tuviéramos que presentarle al CTO de Nubank, que es un unicornio latinoamericano, eh, cómo deberíamos afrontar este tipo de conversaciones. Nos va a preguntar, ¿y cómo desarrolla Avaya? ¿Y cómo puedo integrarme con Avaya? Entonces, la segunda y tercera sesión están enfocadas ya en estos conceptos, porque lo que hemos visto en esta sesión de Infrastructure as a Service es muy parecido a on-premise. Básicamente estamos portando lo que nosotros hubiéramos tenido en un VMware on-premise, tal cual prácticamente llevándolo a la nube, ¿no? Y teniendo instancias, pues, máquinas virtuales, storage, networking, y los conceptos, la realidad son muy parecidos a los on-premise. Ya en la sesión 2 a nivel de software vemos ya en una arquitectura pensada para la nube, si hay, digamos, unos conceptos diferentes y lo que realmente va a permitir sacar provecho a una arquitectura, digamos, de nube y es cómo se desarrolla el software para aplicaciones de alto tráfico, como puede ser, por ejemplo, un Netflix o un Rappi o un Nubank en el caso de Latinoamérica. Bueno, pues muchas gracias por su participación. Los animo a que continúen con este track de LinkedIn.